Nosotros en clase estuvimos viendo la relación entre la frecuencia y cómo era el comportamiento de las bobinas, de las resistencias y de los condensadores en alterna. Para eso, utilizamos como base eso que ustedes están viendo acá. Lo que se muestra es la relación entre la corriente y la resistencia en un elemento. Acá tenemos una tensión de 10 volts, una resistencia que va desde 1 hasta 12 ohms y la corriente relacionada con esta tensión y la resistencia. Como sabemos, ley de Ohm, la corriente que circule por esa resistencia de un ohm va a ser la tensión dividido en la resistencia. De esa manera tenemos que acá vamos a tener la corriente y a medida que avancemos en términos de resistencia vamos a tener la corriente respectiva. Bien, esto que está acá, nosotros lo vemos graficado acá. ¿Y qué nos dice? Nos dice que a medida que aumenta la resistencia, va bajando la corriente. ¿Sí? Aumenta la resistencia y va bajando la corriente. Es decir, aquí tenemos, para que se entienda mejor, eso lo vamos a cambiar de notación. Y vamos a decir que eso es un número nada más. Bien. Ahí se entiende mucho mejor. ¿Mm? Tenemos que los 10 volts sometidos a una resistencia de 1 ohm genera 10 amperes, tal como está ahí. 10 amperes. Pero a medida que la resistencia aumenta, disminuye esa corriente. Por lo tanto, la conclusión que sacamos de esto es que a medida que aumenta la resistencia, baja la corriente. Bien, ¿por qué pensamos en esto? Porque nosotros debemos saber que eh, el comportamiento de las bobinas, de los condensadores y de las resistencias cambia en alterna. Como ya sabemos, lo que ustedes ven acá es la relación entre la tensión y la corriente en una resistencia. Bien, y nos dice que la corriente es la tensión dividida por esa resistencia. Lo que está acá es la corriente que circula por una inductancia en función de la frecuencia angular y de la inductancia en sí. Y lo que está acá es la relación entre la corriente y la tensión en un condensador. Y otra vez hemos relacionado el factor omega, que es la frecuencia angular. Para entender esta gráfica, les comento que acá tenemos los valores de la red. Tenemos una red de 220 volts, una inductancia de 900 miliamperes, un condensador de 50 microfaradios y una resistencia de 6 ohms. ¿Ya? La frecuencia va variando de 1 hasta 500 Hz. Y por lo tanto, la frecuencia angular, que es producto de la frecuencia, también varía. Nosotros sabemos que la frecuencia angular es 2pi por f. En este caso, 2 por 3,14 por 1 es 6,28, el doble de pi. Y así seguimos para adelante con la frecuencia angular. Lo importante es que si aumenta la frecuencia en Hz, aumenta la frecuencia angular. Bien, lo que tenemos acá es la corriente en la resistencia, la corriente en la bobina y la corriente en el condensador. La corriente en la resistencia es simplemente, como se muestra acá, V dividido en la resistencia, los 220 volts dividido en los 6 ohms. Como ninguno de los dos valores cambia en el tiempo, ni se ve afectado por la frecuencia, la corriente que circula es constante. Y eso es lo que muestra la gráfica de acá. Eso es lo que muestra esa gráfica, que la corriente en la resistencia, que es el azul, se mantiene constante. Constante para todo el rango de frecuencia que estamos utilizando, desde 0 hasta 500 Hz. ¿Ya? Por otro lado, tenemos la corriente que circula por la bobina. En este caso, tal como aparece en esta expresión de acá, la corriente que circula por la bobina está dada por la tensión dividido en el producto de omega por la inductancia. La inductancia es fija, pero omega va variando. Y eso quiere decir que a medida que la frecuencia aumente, este producto va a ser menor. Y fíjense ustedes, acá parto con una corriente de 38,9 amperes cuando la frecuencia es de 1 Hz, pero termino con una corriente de 0,078 amperes cuando la frecuencia es de 500 Hz. Esto que estamos viendo acá se ve graficado en eso de acá. Vemos claramente que la corriente en la bobina, la roja, va disminuyendo en función de la frecuencia.
sea, a mayor frecuencia deja pasar menos corriente. Mientras más chica es la frecuencia, mientras más cercana a cero es la frecuencia, más corriente deja pasar. En tercer lugar, tenemos esto que es la corriente del condensador. Y según la descripción de acá, nos dice que la corriente del condensador es directamente proporcional al producto de omega y C. La tensión se mantiene fija a 220 volts, la capacitancia exactamente igual, pero la frecuencia va variando. Y en este caso, la corriente va a ir aumentando a medida que aumenta la frecuencia. Es decir, yo acá tengo una corriente en el condensador de 0,069 A cuando la frecuencia es de 1 Hz. Pero si la frecuencia aumenta a 500 Hz, veo que la corriente es 34.558 amperes, muy cercana a la corriente que circula por la bobina. De esa manera, si nos fijamos en este gráfico que está acá, podemos ver que la corriente que circula por el condensador, la verde, va aumentando en función de la frecuencia. Es decir, a mayor frecuencia circula más corriente. ¿Sí? Si la frecuencia es más cercana a cero, circula menos corriente, como se ve acá. De esta tabla que está acá, yo quiero destacar dos puntos que ya los mencionamos. El primero, el valor máximo de la corriente que circula por la bobina se produce cuando la frecuencia es mínima. El valor máximo de la corriente que circula por el condensador se produce cuando la frecuencia es máxima. ¿Sí? Entonces, si relacionamos esto con la tabla anterior que nos hablaba de la relación, nos hablaba de la relación entre la corriente y la resistencia, nosotros podemos decir, pensando en esto, que es corriente-resistencia, que a mayor resistencia circula menos corriente. Y a mayor resistencia es como si estuviéramos hablando como un circuito abierto. Y menor resistencia, mayor corriente. Y menor resistencia es como si estuviéramos hablando de un cortocircuito o un circuito cerrado. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos concluir que a mayor frecuencia, mirando la línea roja, que es la corriente que circula por la bobina, podemos asegurar que a mayor frecuencia la bobina deja pasar menos corriente. En términos técnicos podemos decir que a mayor frecuencia la bobina se comporta como un circuito abierto, deja pasar muy poca corriente a mayor frecuencia. Por el contrario, a mayor frecuencia el condensador deja pasar mucha corriente. Es decir, a mayor frecuencia, si nos fijamos en la curva verde, que es la corriente del condensador, a mayor frecuencia podemos asegurar que el condensador se comporta como un cortocircuito o como un circuito cerrado, deja pasar mucha corriente. Pero a diferencia de estos dos casos, la corriente en la resistencia se mantiene exactamente igual. ¿Por qué? Porque tal como menciona esta expresión, no depende de la frecuencia. Eso quería destacar, señores. Espero que con esto les quede claro. Esto es lo que vimos en la clase de ayer, pero sin lugar a dudas es importante repasar para tener las ideas bien asentadas. De todas maneras, como ya les he comentado muchas veces, si tienen dudas, envíenmelas por correo y yo, en el grado de lo posible, se las respondo de manera inmediata. Bien, piensen en esta curva que nos muestra las corrientes de bobina, de condensador y de resistencia. Y piensen en esa curva que nos muestra la relación entre la circulación de corriente por un elemento y la resistencia. De esa manera vamos a poder enlazar bien las ideas del comportamiento de una bobina y de un condensador cuando son sometidos a alterna y sobre todo cuando la frecuencia de esta tensión alterna varía, aumenta o disminuye. Bien, eso, espero que les sirva.